Madrid, Café Central. Es una mañana de marzo cuando todo se derrumba. Alejandro Vázquez, 34 años, patrimonio de 3,8 mil millones de euros, está sentado frente a la mujer que ama desde hace 3 años. Acaba de fingir haberlo perdido todo para poner a prueba el verdadero amor de Sofía. Pero cuando ella ve la foto de su hija de 5 años, que él le acaba de mostrar, y pronuncia palabras que nunca habría imaginado, el mundo de Alejandro se desmorona. Porque a veces la verdad que buscamos es la que nos destruye. Y Alejandro está a punto de descubrir que el amor, cuando es falso, puede ser más cruel que cualquier enemigo. El Café Central en la Puerta del Sol era el lugar perfecto para una conversación que lo cambiaría todo. Los grandes ventanales filtraban la luz matutina madrileña, mientras el aroma de café recién tostado se mezclaba con el murmullo discreto de conversaciones de negocios y románticas. Alejandro Vázquez estaba sentado en la mesa número 12, la que había reservado para ocasiones especiales durante los últimos 3 años. A los 34 años era uno de los hombres más ricos de España, heredero de un imperio inmobiliario transformado en un coloso internacional del lujo. Su patrimonio de 3,8 mil millones de euros lo convertía en un soltero de oro, pero durante 3 años su corazón había latido solo por una mujer, Sofía Martínez. Sofía llegó con su elegancia natural de siempre. Cabello castaño ondulado, ojos verdes que siempre parecían esconder un secreto, la sonrisa que había conquistado a Alejandro en el primer encuentro. Llevaba un abrigo beige, un bolso de firma que Alejandro le había regalado, zapatos que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Durante semanas una duda había atormentado a Alejandro. ¿Sofía lo amaba realmente o amaba su riqueza? Sus amigos lo habían advertido, sus asesores financieros habían hecho verificaciones discretas, pero Alejandro siempre había defendido la pureza de su amor. Hasta que decidió ponerlo todo a prueba. Alejandro comenzó su mentira estudiada. Había perdido todo. La empresa había quebrado. Las deudas y las inversiones equivocadas lo habían arruinado completamente. Ya no tenía nada. Debía empezar de cero, tal vez mudarse y encontrar un trabajo normal. El silencio que siguió fue tan denso que Alejandro pudo sentir los latidos de su propio corazón. Sofía lo miró fijamente, su rostro pasando de la sorpresa a la confusión, luego a algo que Alejandro aún no lograba descifrar. Alejandro estudiaba cada microexpresión del rostro de Sofía. Buscaba desesperación por él, preocupación por su futuro juntos, palabras de aliento. Buscaba el amor que supera todo. En cambio vio algo que le heló la sangre. Sofía bajó la mirada, jugando nerviosamente con el anillo de 100.000 euros que él le había regalado. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para entender qué significaba todo esto para ellos. Alejandro sintió el primer golpe al corazón. No lo enfrentaremos juntos, no te amo de todos modos, sino necesito pensar. Pero lo peor estaba por llegar. Alejandro sacó una fotografía. Él junto a una niña de 5 años con cabello rubio y ojos azules, sonriendo en un parque. La niña se llamaba Emma, era hija de su prima, pero Sofía no lo sabía. Alejandro mintió despiadadamente. Siempre había sabido que tenía una hija. Su madre había muerto el año pasado en un accidente. Ahora Emma vivía con él y era todo lo que le quedaba. Sofía miró la fotografía como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos verdes se agrandaron. Su boca se entreabrió ligeramente y Alejandro vio algo que nunca había visto antes en el rostro de la mujer que amaba. Disgusto puro. Alejandro había estudiado cada detalle de esa mentira. Emma era realmente la hija de su prima Sara, y realmente había perdido a su madre, pero vivía feliz con su padre en Valencia. Alejandro había usado una foto de ellos juntos, tomada durante la última Navidad en familia. Cuando Alejandro preguntó si le gustaría conocer a Emma, tal vez durante el fin de semana, Sofía puso la foto sobre la mesa con determinación. Dijo que era demasiado de una vez. Primero él arruinado, luego una hija, no podía manejar todo esto. El corazón de Alejandro comenzó a romperse realmente, no por la ficción que había creado, sino por la realidad que se estaba revelando.
La mujer por la que había fantaseado matrimonios y una familia se estaba desmoronando ante el primer obstáculo inventado. Sofía confesó que había tenido expectativas sobre su relación, expectativas que ahora no sabía si podrían realizarse. Hablaba de planes para el futuro que había imaginado, matrimonio, viajes, casas hermosas, libertad. Y en cambio, él tenía una hija, y ahora ni siquiera tenía dinero para mantenerla. La verdad, cruda y despiadada, explotó entre ellos como una bomba. Sofía no estaba hablando de amor. Estaba hablando de un plan de negocios para su propia vida, y Alejandro había sido el cliente perfecto hasta 5 minutos antes. Cuando Alejandro preguntó directamente si lo amaba solo por su dinero, Sofía se defendió diciendo que no era tan simple. El dinero no lo era todo, pero había que ser realistas. El amor no bastaba para vivir. Y una niña, ella no estaba lista para ser madre, ni siquiera sabía si alguna vez lo estaría. Alejandro miró a esa mujer que había considerado el amor de su vida y vio a una extraña. ¿Cómo había hecho para no ver quién era realmente? ¿Cómo se había enamorado de una ilusión? Cuando preguntó qué pasaría si lograba recuperarse, reconstruir todo, Sofía lo miró con algo que se parecía a la lástima. Le dijo que él tenía 34 años, una niña que criar, nada de dinero, ninguna perspectiva. Ella tenía 28, aún era joven. No podía arruinar su vida por... No terminó la frase, pero no era necesario. El mensaje era claro. Alejandro se había convertido en una carga, un obstáculo para sus sueños de riqueza y libertad. En ese momento, Alejandro Vázquez, el hombre que poseía uno de los patrimonios más grandes de España, se sintió realmente pobre por primera vez en su vida. Alejandro permaneció sentado en la mesa del café como si hubiera sido golpeado por un rayo. Las palabras de Sofía seguían resonando en su cabeza como ecos dolorosos de una verdad que no quería aceptar. A su alrededor, el mundo seguía moviéndose. El tintineo de las tazas, las risas de otros clientes, el ruido del tráfico de la Puerta del Sol. Pero para él, todo estaba inmóvil, congelado en ese momento de revelación devastadora. Su respiración se había vuelto entrecortada, como si el aire mismo del café se hubiera vuelto denso e irrespirable. Sentía el pulso latir en sus sienes, un martilleo sordo que acompañaba el colapso de todo en lo que había creído durante 3 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras aún sostenía la foto de Emma, esa niña inocente que involuntariamente había actuado como catalizador para revelar la verdadera naturaleza de Sofía. Sofía continuó con voz forzadamente dulce, pero Alejandro ahora sentía cada falsedad en esa melodía que una vez lo encantaba. Ella dijo que debía pensar en su posición, que siempre había soñado con cierta vida, una familia que naciera del amor verdadero, no de complicaciones del pasado. Cada palabra era como un clavo clavado en el corazón de Alejandro. Complicaciones del pasado. Así había definido a una niña de 5 años. Alejandro miró nuevamente la foto de Emma, esa niña dulce e inocente con cabello rubio y ojos azules que sonreía despreocupada en un parque. Se dio cuenta de que Sofía había fallado en todos los frentes posibles. No solo no había demostrado amor por él en las dificultades, sino que había mostrado una frialdad inhumana hacia un niño que creía que era su hija. La voz de Sofía continuaba, pero ahora Alejandro la oía como si viniera de muy lejos. Ella hablaba de merecer algo diferente, de no poder renunciar a sus sueños. Alejandro se dio cuenta de que estaba describiendo su relación como una inversión que había salido mal, no como una historia de amor que había terminado. Cuando Alejandro insistió preguntando qué sería mejor para ambos, Sofía evitó su mirada por primera vez en la conversación. Sus ojos verdes, que él siempre había pensado que eran profundos como lagos misteriosos, ahora le parecían fríos como el hielo. Ella miró por la ventana, hacia las tiendas de lujo de Gran Vía, y Alejandro entendió que su mirada ya estaba buscando un futuro sin él. Sofía dijo que él debía concentrarse en su hija, reconstruir su vida, encontrar una mujer más adecuada para su nueva situación, y ella debía pensar en su propio futuro. Merecía a alguien que pudiera darle estabilidad,
seguridad. No pudo evitar notar cómo las palabras estabilidad y seguridad sonaban como sinónimos de dinero en su boca. Una mujer más adecuada para su nueva situación. Una mujer pobre para un hombre pobre. El clasismo en las palabras de Sofía era tan evidente que Alejandro se preguntó cómo había hecho para no notarlo antes. Tal vez porque cuando estás del otro lado de la barricada, cuando eres tú el que tiene el dinero, es fácil no ver los mecanismos de interés que te rodean. Es cómodo creer que el mundo te ama por lo que eres, no por lo que tienes. Alejandro sintió una punzada en el estómago cuando se dio cuenta de cuántas otras personas en su vida podrían estar ahí por las mismas razones. ¿Cuántos de sus amigos, de sus colaboradores, de las personas que frecuentaban su mansión en La Moraleja, eran genuinos? La duda se expandía como una mancha de aceite, contaminando cada recuerdo, cada relación. Cuando Alejandro le preguntó directamente si esa niña en la foto nunca podría haber sido parte de una familia, como es debido, el silencio de Sofía fue más elocuente que cualquier respuesta. Ella se mordió el labio inferior, un gesto que Alejandro siempre había encontrado seductor, pero que ahora le parecía el tic nervioso de quien está calculando la mejor respuesta. Alejandro entendió que para Sofía, Emma representaba todo lo que no quería: responsabilidades, sacrificios, renuncias, una complicación para la vida perfecta que había planeado. No era solo una cuestión de no estar lista para ser madre, era una cuestión de no querer siquiera considerar la idea de amar a alguien que viniera con paquetes adicionales. El café a su alrededor continuaba su vida normal. Un empresario en la mesa de al lado hablaba por teléfono sobre una fusión empresarial. Una pareja de turistas hojeaba una guía de Madrid. Una mujer mayor leía El País. Todos vivían sus vidas normales mientras la suya se desmoronaba pedazo a pedazo. Sofía se levantó de la mesa con movimientos estudiados, tomando el bolso Hermès que él le había regalado para su segundo aniversario. Cada gesto era elegante, controlado, perfecto, como siempre. Pero ahora Alejandro veía la actuación detrás de cada movimiento. Dijo que era mejor tomarse un descanso, que necesitaba tiempo para pensar. Él debía arreglar su situación. Su situación. No su hija, no su familia, no su vida. Su situación como si fuera un problema logístico que resolver, un contratiempo en la planificación de su propia existencia. Antes de salir, Sofía se volvió una última vez. Los tacones Louboutin, también un regalo de Alejandro, resonaron en el mármol del café como una cuenta regresiva. Ella dijo que lo había amado realmente, pero que el amor a veces no bastaba, que debía ser realista. Alejandro la vio alejarse entre las mesas del café, pasar frente a los escaparates brillantes de la Puerta del Sol, desaparecer entre la multitud de madrileños elegantes y turistas deslumbrados por el lujo. Por un momento tuvo el impulso de correr tras ella, de gritar que todo era falso, que aún tenía todos sus millones, que podían volver a su vida perfecta. Pero no lo hizo, porque había entendido que esa vida perfecta había sido perfecta solo en la superficie. Debajo había vacío, falsedad, interés disfrazado de pasión. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Alejandro permaneció sentado solo, con la foto de Emma en sus manos. El camarero se acercó discretamente para preguntarle si deseaba algo más. Alejandro negó con la cabeza y dejó una propina de 50 euros por 2 cafés. El camarero le agradeció con sorpresa y Alejandro se dio cuenta de que era la primera reacción genuina que había visto en ese día. Llamó a su chofer, pero luego cambió de opinión. Necesitaba caminar, respirar, sentir el peso de sus pasos en el pavimento de mármol de la Puerta del Sol. Mientras esperaba, miró nuevamente la foto de Emma. Esa niña inocente había sido involuntariamente el instrumento que le había revelado la verdad. Una verdad que dolía, que le rompía el corazón, pero que era necesaria. Durante 3 años había amado a un fantasma, una proyección de lo que quería ver.
La verdadera Sofía era una persona que abandonaría a un hombre en el momento de necesidad, que veía a los niños como obstáculos para sus proyectos, que medía el amor basándose en las cifras de la cuenta bancaria. Cuando finalmente salió del café, Alejandro se dio cuenta de que Madrid le parecía diferente. Los escaparates de lujo, los edificios elegantes, los coches caros aparcados en las avenidas, todo le parecía ahora como un escenario teatral, hermoso pero vacío, brillante pero frío. La prueba había terminado, y él había fallado. No porque no había superado la prueba, sino porque había elegido a la persona equivocada para someterla a ella. Había pasado 3 años construyendo un castillo de arena, creyendo que estaba hecho de piedra. Mientras caminaba hacia casa, Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, soledad verdadera, pero también una extraña forma de libertad. Estaba solo, sí, pero también era libre, libre de las mentiras, de las ilusiones, de las actuaciones diarias de un amor que nunca había existido. El dolor era real, desgarrador, pero también lo era la verdad. Y tal vez, pensó Alejandro mirando el cielo gris de Madrid, la verdad era la única base sólida sobre la que se podía construir algo auténtico. Alejandro pasó los días siguientes en un estado de entumecimiento emocional. De vuelta en su ático con vista al Palacio Real, se dio cuenta de lo vacío y frío que era ese lujo sin alguien con quien compartirlo realmente. Cada objeto costoso parecía acusarlo. Había construido una jaula dorada para atraer el amor, pero solo había atraído interés. El viernes por la noche recibió un mensaje de Sofía. Había reflexionado mucho y quería verlo. Tenía algo importante que decirle. Alejandro miró fijamente el mensaje durante largos minutos. Una parte de él esperaba que ella hubiera reconsiderado, pero otra parte, la herida pero más sabia, sabía que Sofía probablemente tenía otras intenciones. Se encontraron nuevamente en el Café Central. Sofía llegó más hermosa que nunca, vestida con un vestido nuevo, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable, la sonrisa que una vez lo derretía pero que ahora le parecía calculada. Sofía dijo que había entendido que había sido demasiado dura. El amor verdadero significaba estar juntos en las dificultades, enfrentar los desafíos juntos. Había pensado que tal vez podrían encontrar una solución, incluso para la niña. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, pero algo en el tono de Sofía no lo convencía. Cuando preguntó qué tipo de solución, ella se inclinó hacia él tomando sus manos. Dijo que él era inteligente y capaz, seguramente encontraría una manera de recuperarse, y ella quería estar a su lado. Respecto a Emma, Sofía sonrió con ojos fríos. Había pensado que tal vez lo mejor para la niña sería un ambiente más apropiado, un buen colegio interno, donde pudiera recibir la mejor educación. Así ellos podrían concentrarse en la reconstrucción sin distracciones. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. Sofía quería mandar a su hija a un internado, quitar el obstáculo. No había vuelto por amor, sino porque había calculado que le convenía quedarse con un hombre rico, temporalmente en dificultades. Alejandro decidió revelar la verdad. Sacó la billetera y puso sobre la mesa su tarjeta de crédito negra, la reservada para patrimonios superiores a los 100 millones. Luego mostró la cuenta bancaria con una cifra de 8 dígitos. Explicó que nunca había perdido nada. La empresa iba mejor que nunca. La historia de Emma era falsa. Era su sobrina. Todo había sido una prueba para ver quién era realmente. El rostro de Sofía pasó de la confusión al shock, luego a la ira. Le preguntó cómo había podido mentirle así. Alejandro respondió que quería ver si lo amaba por lo que era o por lo que tenía. Sofía explotó, llamándolo loco. Alejandro replicó que tal vez lo estaba, pero al menos ahora sabía la verdad. Sofía salió dando un portazo, pero no sin antes decir que esperaba que fuera feliz con su paranoia y sus jueguitos mentales. Ella merecía algo mejor. Alejandro le respondió que sí, merecía a alguien tan rico como él, pero lo suficientemente estúpido como para no darse cuenta de lo que realmente era. Se quedó sentado, mirando la tarjeta de crédito sobre la mesa. Había gastado 3 años
y su corazón para descubrir una verdad que sus amigos habían entendido en 3 días. Pero tal vez había sido la lección más valiosa de su vida. En los meses que siguieron, Alejandro atravesó lo que después definiría como el periodo más difícil pero también más iluminador de su vida. Decidió tomarse un descanso del mundo social de Madrid, de esos eventos mundanos donde siempre se encontraba con las mismas caras que sonreían a su dinero. Un día, paseando por Malasaña, entró en una pequeña librería independiente. Nunca había estado allí antes. Normalmente pedía los libros por internet. Pero esa tarde simplemente quería caminar y respirar. Detrás del mostrador había una mujer de unos 30 años, cabello rizado en un moño desordenado, gafas de lectura en la cabeza, una sonrisa genuina que no trataba de vender nada. Llevaba vaqueros y una camiseta que decía «Los libros son terapia». Se llamaba Elena, descubrió Alejandro, y había dejado un trabajo en una gran editorial para abrir esa librería. Quería un lugar donde los libros fueran aún magia, no solo productos. Alejandro comenzó a frecuentar la librería regularmente. Nunca dijo su apellido, nunca habló de su trabajo. Para Elena era simplemente Alejandro, un cliente que amaba leer y que gradualmente se convirtió en un amigo. Elena no sabía quién era, nunca había buscado su nombre en Google, nunca había hecho preguntas sobre sus medios económicos. Cuando Alejandro llegaba en taxi en lugar de con el chofer, ella no le prestaba atención. Cuando llevaba vaqueros y sudadera en lugar de ropa de diseñador, ella parecía apreciarlo más. Una tarde, mientras bebían té y discutían sobre una novela, Elena le preguntó si siempre estaba tan triste. Tenía esa mirada de quien había perdido algo importante. Alejandro respondió honestamente que había perdido algo importante, o mejor dicho, había descubierto que nunca lo había tenido. Elena asintió sin hacer más preguntas, sin curiosidad morbosa. Dijo que a veces las pérdidas eran ganancias disfrazadas, que te liberaban de cosas que creías querer, pero que en realidad te hacían daño. Esa noche Alejandro volvió a casa y por primera vez en meses sonrió realmente. Elena no sabía nada de su historia con Sofía, no conocía la prueba que había hecho, no tenía idea de su patrimonio. Sin embargo, había dado en el clavo. Tal vez Sofía había sido realmente una ganancia disfrazada de pérdida. Tal vez todo el dolor había servido para llevarlo a esa librería, para conocer a alguien que lo veía por lo que era, no por lo que poseía. Por primera vez en meses, Alejandro comenzó a pensar que tal vez el amor verdadero existía realmente, solo que se encontraba en lugares donde nunca lo habías buscado. 2 años después de la prueba que había destruido su relación con Sofía, Alejandro se encontraba nuevamente sentado en la mesa número 12 del Café Central. Pero esta vez no estaba solo, y sobre todo no estaba allí para poner a prueba a nadie. Elena estaba sentada frente a él, su cabello rizado capturando la luz de la mañana, sus ojos brillando mientras le contaba sobre la última presentación del libro en su librería. Llevaba un vestido sencillo que había comprado con su propio dinero, ganado honestamente vendiendo historias y sueños. Alejandro la miraba hablar y sentía esa paz que nunca había experimentado con Sofía. Con Elena no tenía que fingir ser diferente, no tenía que ocultar o revelar nada. Era simplemente Alejandro, y eso bastaba. Alejandro decidió que había llegado el momento de revelarle todo. Le dijo que no era lo que ella creía, que su apellido era Vázquez. Alejandro Vázquez. Elena permaneció en silencio por un momento. Luego preguntó si debía reconocer ese nombre. Alejandro explicó que era bastante rico, muy rico, miles de millones, para ser precisos. Elena lo miró durante largos segundos. Luego se echó a reír. Él, el tipo que venía a la librería en metro y que se emocionaba leyendo a García Lorca, ¿era multimillonario? Cuando Elena preguntó por qué se lo decía ahora, él sacó una pequeña caja de terciopelo azul y la puso sobre la mesa. Quería pedirle que se casara con él y pensaba que debía saber en qué se estaba metiendo. Alejandro le dijo que la amaba por cómo leía poesía en voz alta, por cómo se emocionaba cuando alguien compraba un libro que le gustaba, por cómo lo miraba cuando le contaba sobre sus días. La amaba porque en 2 años nunca le había preguntado a qué se dedicaba,
porque le bastaba con que él fuera feliz. Elena miró la caja, luego alzó los ojos hacia él, preguntando qué pasaría si dijera que no, si se negara a casarse con un multimillonario. Alejandro respondió que la amaría aún más, y le preguntaría si quería casarse simplemente con Alejandro, el que se emocionaba con García Lorca. Elena abrió la caja. El anillo era hermoso pero no ostentoso, elegante sin ser vulgar, perfecto para ella. Dijo que era hermoso, pero tenía una condición: acuerdo prenupcial. No quería ni un euro de su dinero. Su librería, su independencia, su vida debían seguir siendo suyas. Se casaría con Alejandro el lector, no con Alejandro el multimillonario. Alejandro la miró y entendió que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No una mujer que quisiera compartir su riqueza, sino una mujer que quisiera preservar su propia pobreza para estar con él. Mientras Alejandro le ponía el anillo, pensó en Sofía. Se preguntó si alguna vez había logrado encontrar a su hombre rico perfecto, si era feliz en su vida de cálculos y conveniencias. Luego dejó de pensar en ello, porque Elena ya estaba preguntando sobre Emma y la historia que los había llevado hasta allí. Algunas pruebas destruyen todo, otras, como la de Alejandro, destruyen todo lo que es falso para hacer lugar a lo que es verdadero. Y a veces la destrucción es el regalo más hermoso que la vida puede darte. ¿Te impactó esta historia? ¿Te hizo reflexionar sobre qué es realmente el amor y cuánto pueden engañar las apariencias? Si tú también crees que el amor verdadero no mira la cuenta bancaria, que las personas correctas te aman por lo que eres y no por lo que tienes, y que a veces es necesario perderlo todo para entender qué vale realmente la pena conservar. Dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sospechaste que alguien te amaba solo por interés? ¿Crees que Alejandro hizo bien al poner a prueba a Sofía? ¿Piensas que el amor verdadero aún existe en un mundo donde todo parece medirse en dinero? Suscríbete al canal para más historias que exploran los lados más profundos del amor, la diferencia entre apariencia y realidad, y el valor de ser auténticos en un mundo lleno de máscaras. Like, comenta, comparte, porque cada historia nos recuerda que la riqueza más grande es ser amados por lo que somos, que la verdad siempre duele, pero nos libera, y que a veces fingir ser pobres puede revelar quiénes son realmente los ricos de corazón.